Porque hablamos hoy con la directora del Instituto Canario de Igualdad, con Claudina Morales. Señora Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, un saludo. Bueno, irremediablemente tenemos que hablar de este asunto. El último caso conocido acá ha sido este martes en el municipio de La Laguna. Además, en una semana, señora Morales, donde se está hablando tanto de violencia de género por el día que nos trae a cuenta, que es el próximo 25 de noviembre, y hay quienes pueden ver un efecto llamada en estos casos, pero hay expertos que coinciden que el machismo ya es algo que está instalado en nuestra sociedad y que el agresor, al fin y al cabo, siempre va a cumplir su objetivo, sea la fecha que sea. Efectivamente, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. El machismo y la violencia es estructural en nuestra sociedad. Tenemos que cambiar la sociedad para que tengamos una sociedad más igualitaria y erradicar la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es de lo que estamos hablando. La fecha no es un efecto llamada, vemos como las mujeres son asesinadas en todos los días del año y luego vemos, esto en los casos más dramáticos, claro, como el que veíamos el martes, o en casos de asesinatos, pero como decían ustedes, las cifras que dábamos ayer, estamos atendiendo a miles de mujeres en Canarias que son víctimas de violencia, de algún tipo de violencia sexual, de género, y esto no es sino algunas de las mujeres que las están sufriendo. Hay muchas mujeres todavía que no se atreven a denunciar o que no se atreven a ir a los recursos que tenemos para atender a las mujeres víctimas de violencia. Claro, y recursos además que se ponen en marcha de forma inmediata, señora Morales, como fue el caso este último de La Laguna, en el que se activó el DEMA, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, sobre la marcha para atender a esta mujer, ¿no? Sí, efectivamente, una serie de recursos que están desde la asistencia, desde trabajadoras sociales, desde psicólogas, desde abogadas, que acompañan a las mujeres en todo ese proceso, y luego están los dispositivos de emergencia que actúan pues en un caso como el del martes por la noche, ¿no? Cuando hay una emergencia, a través del 112 se activa el dispositivo y se pone toda la maquinaria a funcionar para proteger a esas mujeres y darle la mejor atención desde el primer momento. El DEMA a ellas y también a sus familias y a su entorno cercano, en el caso si hay hijos e hijas, etcétera, ¿no? Bueno, lo importante es la coordinación de los recursos, señora Morales. Es fundamental que no se escape ningún caso, sobre todo por aquellas mujeres que presentan una denuncia, ¿no? Sí, bueno, de hecho se aprobó el año pasado el protocolo interinstitucional, que este año hemos hecho un esfuerzo por darlo a conocer con jornadas por todas las islas, para que todas aquellas agentes que intervienen en los casos de violencia de género, desde, como decía, toda la red de recursos, pero también desde sanidad, desde educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo lo que tiene que ver con la judicatura, estén coordinados y coordinadas para que la asistencia a las mujeres sea lo más efectiva posible y garantizar en la medida posible todo lo que es el acompañamiento en un proceso que es muy doloroso para ellas y la recuperación de estas mujeres, ¿no? Y por cierto que ayer aportaban unos datos que nos han llamado a la reflexión, desde luego, y es por donde va pues la campaña institucional de este año para hablar de ese Día Mundial de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una campaña dedicada a la violencia sexual, porque los datos hablan muy claro, señora Morales. Efectivamente, hay un aumento de las denuncias que conocemos sobre algunas formas de la violencia sexual, porque la violencia sexual no tenemos que entenderla solamente como ese estereotipo que tenemos en la cabeza de la violación en un callejón oscuro. Hay muchas formas de violencia sexual, desde el acoso, en fin, el acoso que se da sexual, que se da en los trabajos, incluso el lenguaje, tocamientos, etcétera, ¿no? Y violaciones que se dan o agresiones sexuales que se dan dentro de la pareja, en fin, hay muchas formas y queríamos sensibilizar a la sociedad, prevenir, concienciar, y esto va dentro de toda una serie de actuaciones que estamos realizando, no solamente la campaña, sino que hemos propuesto un aumento al Parlamento de 1 millón de euros para adecuar la red de atención a las víctimas
de víctimas de violencia de género, también a la violencia sexual, formar. Las jornadas de la red de este año también iban dirigidas a formar a las personas que trabajan en la violencia sexual, y también con una serie de guías que estamos editando, que tienen guías que tienen que ver con la educación afectivo-sexual de los chicos y chicas jóvenes, para que aprendan a tener unas relaciones más igualitarias. O sea que esta campaña va dentro de un contexto de trabajo en el que estamos potenciando todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, porque en Canarias nuestra ley recoge la violencia de género, distintas formas de violencia, las recoge todas, como lo hace el Convenio de Estambul, y ya se encuentra la violencia de pareja y expareja, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y también los matrimonios forzados. Entonces, queriendo abarcar todas estas formas de violencia, estamos haciendo esta campaña que además creo que es de la violencia comunes que menos se denuncian. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo, y muchas de las actitudes están muy toleradas en nuestra sociedad. Bueno, como decía usted, señora Morales, la clave está en la educación. De hecho, hoy leíamos en la prensa que la Consejería de Educación ultima una resolución para propiciar que los centros escolares cuenten con su propio plan de igualdad. Como digo, hay que empezar desde abajo, señora Morales, por los más pequeños, para eliminar todos esos estereotipos, ¿no? Sí, la educación es fundamental, la educación en los centros educativos, la educación a la familia, el compromiso de la sociedad en este hecho, en no victimizar a las mujeres, castigar siempre y rechazar al que comete la agresión en de cualquier manera, ¿no? No podemos justificar, porque ninguna mujer, haga lo que haga, se vista, salga, beba, esté en las condiciones que esté, quien agrede es el agresor, y por tanto a ellos son a los que tenemos que increpar y a los que tenemos que acusar, ¿no? Y esto es verdad que nuestra sociedad todavía hemos avanzado mucho. A mí me gusta ser positiva en ese sentido, pero nos queda mucho por avanzar. Cuando hablamos en una sociedad donde la mitad son mujeres o más de la mitad, y yo creo que muy pocas mujeres no han vivido a lo largo de su vida algún tipo de agresión, con más o menos gravedad, pero algún tipo de agresión por el hecho de ser mujeres. Y esto lo que nos demuestra es que está muy asentada nuestra sociedad y que tenemos que transformarlo y ser parte activa todos. La educación es una parte fundamental, pero el compromiso social también lo es. Estaba viendo el vídeo que ha puesto la televisión canaria, y me parece que en el sentido tenemos que no ser solamente meros espectadores, sino ser parte activa, rechazando también a los iguales que tenemos cuando vemos comportamientos machistas y violentos, ¿no? Y la educación, de lo que está hablando ahora Claudina Morales, es precisamente fundamental. Y ayer hablamos con el fiscal que se encarga de violencia de género en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y nos señalaba lo preocupado que estaba precisamente porque los casos que ven el día a día tengan que ver tanto con tantos jóvenes, señora Morales. Así que el asunto es un problema serio ya a día de hoy, ¿no? Sí, de hecho las campañas del instituto, bueno, estamos trabajando en un marco de actuación para la prevención de la violencia en edades tempranas, y por eso las campañas que está haciendo el instituto también el año pasado van dirigidas mucho a la población de chicos y chicas jóvenes, porque entendemos que ahí está la clave, en educar desde edades tempranas para prevenir la violencia. Educación en ese sentido yo creo que ha dado pasos importantes, como dice, lo de favorecer los planes de igualdad en cada uno de los centros, pero también tiene ya agentes de igualdad que están trabajando. Hay mucha formación que estamos haciendo en colaboración el instituto con educación, formación del profesorado para detectar los casos en chicos y chicas, en menores que pueden ser víctimas de violencia de género pero no están detectados, para que sepan detectarlos, para que sepan tratarlos, cómo trabajar la violencia desde el ámbito de la educación. Yo creo que se están haciendo muchas cosas, y que bueno, que esto es una cuestión porque está tan enraizado
a pesar de lo que decimos, está muy enraizado en nuestra sociedad y tenemos que cambiar esas conductas, ¿no? y esa visión del mundo que tiene. Había una encuesta que salió el año pasado que a mí me dejó muy sorprendida cuando, por ejemplo, decían los jóvenes solamente entendían que había violencia cuando habría una violencia física. La intimidación, el control, no lo detectaban como violencia. Entonces, todo esto hay que trabajarlo mucho y desde edades muy tempranas también con los padres y las madres hay que trabajar. Yo creo que es los medios de comunicación, yo creo que todos y todas tenemos una responsabilidad porque es muy grave lo que está pasando, que lleva pasando toda la vida, pero cuanto más estudiamos, cuanto más sabemos, cuanto más sale a la luz, más escandalosos son los datos y las cifras que tenemos. Bueno, y para contar y para mejorar los recursos, inevitablemente, señora Morales, hay que hablar de financiación y de eso también, eso nos lleva a hablar también del Pacto de Estado. En ese sentido, en octubre Canarias recibía los fondos destinados a ese Pacto de Estado, recibía casi 6 millones de euros Canarias. ¿Qué se va a hacer con ese dinero, señora Morales? Bueno, afortunadamente, porque hay una situación en el Estado un poco compleja a la hora de gestionar los recursos, porque, claro, llegan en octubre para gestionar en el 2018. Afortunadamente, finalmente, nos han permitido que las comunidades autónomas, la parte que corresponde para llevar a cabo el Pacto de Estado, lo podamos gastar en el 2018, porque de octubre a diciembre es imposible gastar 6 millones de euros. Queremos, esto no es solamente una responsabilidad del Instituto, es una responsabilidad de todo el Gobierno, porque tenemos áreas que, hay temas del Pacto de Estado que tienen que ver con distintas áreas. En estos momentos se están llevando una serie de proyectos, sobre todo en educación, en sanidad y en justicia, de aquí a lo que queda de final de año, y estamos con una mesa de trabajo. El otro día también teníamos una reunión con las portavoces y portavoces de los grupos parlamentarios en los temas de igualdad, para elaborar el plan a desarrollar por Canarias durante estos 5 años que va a durar el Pacto de Estado. Queremos también las aportaciones de los grupos parlamentarios y vamos a recoger aportaciones para trabajarlo, pero en ese grupo de trabajo se van a definir, dentro de lo que nos marca el Pacto de Estado, cuáles son las prioridades que tiene Canarias, porque hay muchas medidas que en Canarias se están llevando, otras que no. Las comunidades autónomas no todas han trabajado en la misma línea, ¿no? Entonces, pues lo que se trata es que cuando cumplamos estos 5 años tengamos la mayoría de las medidas que incluyen el Pacto de Estado pues puestas en marcha y trabajadas, ¿no? Carolina Morales, directora del Instituto Canario de Igualdad. Gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias. Muy buenos días. Un saludo, gracias.